No se oye nada. Gracias, gracias. Buenas noches. Bienvenidos a esta serie de perspectivas en el estudio ornitológico. Esta noche me da mucho gusto que nos acompañe aquí el doctor Adolfo Navarro, una referencia en la ornitología de México. Él es un biólogo licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En este momento él es profesor titular y curador de la colección ornitológica del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Él tiene una larga historia y un largo currículum, donde él ha recibido un número de premios. Él ha publicado una cantidad larga de artículos. Él actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y su área de trabajo se centra principalmente en la sistemática, la biogeografía y la conservación de las aves. En esta ocasión, él nos viene trayendo una charla que se llama Origen y distribución de las aves de México, integrando para entender. Me da mucho gusto tenerte aquí, Adolfo, y pues adelante. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los que estén. No veo quién está, a lo mejor somos como 3 o 4. No importa, yo les agradezco mucho la invitación. Siempre es un placer hablar de lo que uno hace. Yo le decía a Alejandro Salinas hace ratito, oye, pues los que deben estar aquí hablando son los ornitólogos millennials, ¿no? ¿Qué cosa puedo decir que no haya dicho en todos estos años que tenemos rondando la ornitología? Yo creo que algo importante para compartir con los que nos están escuchando, algunos van a saber de lo que hablo, para algunos otros va a ser nuevo, es que muchos años de estar tratando de reconstruir y entender la diversidad de las aves de nuestro país requieren de muchos esfuerzos, sí, requieren de muchas fuentes de información, y eso básicamente va a ser mi mensaje. Más que venir yo a hablar acerca de grandes descubrimientos de la ciencia, quiero hablarles de un camino a recorrer para que podamos hacer buena ciencia y que podamos entender muchas de las cosas que atañen a la diversidad de las aves, pero solamente las aves como un ejemplo de lo que está pasando en el planeta con todos los grupos y con nosotros mismos como una especie más que usa y desusa este planeta, que ya nos está diciendo que está hasta el gorro de nosotros. Por eso nos manda incendios, nos manda huracanes, nos manda coronavirus, y nos manda todo. Entonces, yo espero que les sea de interés. Les voy a platicar una historia. Es una especie de terapia la que voy a hacer. Les voy a platicar qué ha pasado en estas últimas décadas en mi trabajo y que me ha permitido, pues, conocer lo que sé. Entonces voy a hacerle la lucha aquí a la compartición de pantallas, así denme un segundito. Y ahí Alejandro me dirá si ya lo están viendo, si me sacas de la pantalla. Perfecto, ahí se ve ya. Y pues si alguien quiere interrumpirte, Alejandro, yo imagino que tú tienes ahí la capacidad de ver si hay alguna pregunta o algo que necesiten. Normalmente lo que hacemos es hasta el último, ellos van dejando sus preguntas ahí en el chat, y al último las abordamos. Ok, excelente. Entonces, he titulado así: Origen y distribución de las aves de México, integrando para entender. Y no hay título menos novedoso y más aburrido que y les voy a contar por qué. Hace muchos años, y esa es una de las cosas que me motivaron a formar parte de esta comunidad ornitológica del planeta, leí un trabajo que salió por ahí de los años 50, se llamaba Distribución y Origen de las Aves de México, que produjo este señor, que ese señor se llama Ludlow Griscom. Ludlow Griscom, un ornitólogo bastante conocido, que nos dijo, bueno, yo quiero interpretar, es una fauna muy rica, ¿cómo puedo yo entender el por qué las especies que hay están donde están y tras qué procesos? Griscom, a lo mejor para muchos es poco conocido. Si yo hablo así, yo espero que muchos de los que son ornitólogos profesionales o semiprofesionales conozcan esta obra, pero Griscom formaba parte de un equipo de investigadores que tenían a su disposición el recurso más importante sobre aves, de información sobre aves de México que había al momento,
que era este grupo asociado a Robert Moore, que trabajaba que tenía una colección privada, que construyó este compadrito que se llamaba Chester Lamb, que estuvo trabajando alrededor de 40 años en México y que colectó cerca de 70,000 especímenes de aves y mamíferos en 30 años, que ahorita de trabajo de campo muy intensivo en todo el país y que ahorita se encuentran alojados en el Occidental College, ahí en California. Esa enorme colección, más otras que había, producto de la información de muchos colectores en otros museos, y junto con este equipo produjeron la primera gran monografía acerca de las especies de aves de México y sus áreas de distribución. ¿Qué es lo valioso del trabajo de Griscom y que realmente motiva a muchas personas a preguntarse cosas? Griscom veía a la bifauna de México como algo muy dinámico. Y eso es algo muy importante. La principal contribución de Griscom es que sí, es que miren, la fauna de México es un producto de muchas cosas y es una región notable por muchas cosas, ahorita las vamos a ver. Y entonces él decía, para yo entender esa diversidad tengo que hablar de los elementos. Entonces, en un área geográfica X, que nosotros vamos a llamar aquí México, voy a usar el lapicito aquí. ¿Sí? Esa es nuestra área. Confluyen especies que tienen muy diferentes orígenes. Ahí por qué se llamamos a esto. Y dice, hay unas pues aves norteñas que vienen al sur, aves sureñas que vienen al norte, una serie de grupos que cruzaron a través de un puente biogeográfico, hay aves que vienen del Caribe y que confluyen a México, y hay otro grupo de especies que se han originado en la región, que se encuentran también con algunas migratorias ocasionales o accidentales de larga distancia, y eso él le llamaba elementos, insisto. Esos elementos eran la forma como nosotros entendíamos esa distribución y origen de las aves, lo cual fue realmente un hito muy importante en el estudio de la diversidad de nuestra ornitofauna. Y de ahí, imagínense, eran los años 50, de 1950, entonces se vino una vorágine de trabajos por muchas personas hasta llegar a otros que ya somos viejitos, ¿sí? Eso fue, si mal no recuerdo, por ahí del año de 1989, por ahí, en la que hubo una reunión aquí en México para hablar acerca de la diversidad de México, que terminó en la publicación de un volumen que todavía usamos mucho, ¿sí? Que era la origen y distribución de la diversidad biológica de México. Y otra vez va en mi contra, ¿qué título más aburrido le puso el Adolfo a su plática? ¿Sí? Está repetido, eso es plagio de título. Pero bueno, esto nos indica que esa es una pregunta que nos seguimos haciendo y que para entender la diversidad nos interesa saber cómo se produjo y dónde está distribuida. Y entonces hicimos este análisis y este es nada más un ejemplito que vean que con ciertas variantes, nosotros también tratamos de contestar esas preguntas a través de enfoques a veces más modernos. Por ejemplo, para la época era un fenograma de relaciones entre las regiones bióticas de México. Y entonces podíamos tener, se ve que es viejito el trabajo porque aquí tiene una mancha de tinta mi copia, ¿verdad? Pero al final intentábamos desde el 50 de Griscom a casi 40 años después, tener una visión modernizada acerca de cuáles son los posibles factores que estaban produciendo la diversidad de aves de México, que para todos, la mayoría, no sé quiénes estén, pero la mayoría que estamos aquí en esta plática, imagino, somos mexicanos y nos interesa conocer porque traemos el águila y el nopal tatuados en el pecho. Resultado de estas cosas y de otro tipo de esfuerzos como el de Russell Mittermeier y sus colaboradores en los 90, cercano al siglo XXI, es que siempre nos llenamos la boca y decía, es que México es un país megadiverso. Y yo reto a todos los que están aquí, que están escribiendo su tesis o acaban de escribir su tesis, que no dijeron eso en la primera frase de su trabajo. México es un país megadiverso. Y ya con eso nos ganamos el mundo. Entender el proceso a través del cual esos países son nombrados megadiversidad es muy interesante.
porque si yo hiciera un sondeo de quienes lo entienden, muchos me iban a decir, es que son lugares donde hay mucha diversidad, pero no es así tan simple. Sí es cierto que son sitios de mucha diversidad, todos estos países son sitios megadiversos, pero la clave está ahí justamente, son países, es una división biopolítica, ¿sí? Y que quiere decir que esos países megadiversos contienen en su conjunto el 70% de la diversidad total de los grupos analizados en el mundo. Y es así como califican a ser países megadiversos. Independientemente de esa clasificación biopolítica, porque es una unidad que es muy fácil de manejar en diferentes niveles, sobre todo al nivel de la implementación, de la conservación o de las políticas de conocimiento de la biodiversidad. País es una unidad que nos permite funcionar. Si nos está reflejando o no lo que existe en la naturaleza, que básicamente como biólogos, los ornitólogos y los ornitólogos evolutivos como yo, es lo que nos interesa preguntarnos. ¿Corresponde esto a la realidad o sencillamente es una herramienta biopolítica? El renglón 2 de nuestras tesis dice, es un país megadiverso porque estamos en el límite de las dos regiones biogeográficas más importantes de las Américas, la neártica y la neotropical. Y también lo decimos con mucha pulcritud, con mucha tranquilidad, sin a veces entender cómo fue que se generaron este tipo de clasificaciones. Esta es una clasificación biogeográfica y nos dice, sí es cierto. Sí, hay ciertos grupos, sobre todo grupos de niveles taxonómicos altos, que caracterizan estas regiones, ¿sí? Y que contienen esos taxones que no se encuentran en ningún otro lugar y que además están separados por algo que nosotros llamamos barreras muy importantes que son ecológicas, como el desierto del Sahara, o geográficas, como los Himalaya, o topográficas, como lo que divide aquí es de la región australiana del oriental, y que nos permite entender el por qué la evolución ha procedido de tal manera, respondiendo a esas diferencias geográficas y ecológicas, para dar esas biotas tan características en cada una de las regiones. El tercer renglón de nuestra tesis, o la tercera oración, dice, pero además México es una zona de transición en la que coinciden de una manera gradual fauna neártica y neotropical. También es cierto. Sí, también eso forma parte de cómo estamos explicando el origen de la diversidad, no solo de las aves, de cualquiera de los grupos. A diferencia de las otras regiones biogeográficas, en México sí tenemos una gradación de grupos que claramente por su historia evolutiva, y eso lo sabemos por muchos caminos, ahorita lo vamos a ver, entendemos que se originaron en una región geográfica y después se fueron desplazando, aprovechando la aparición de sitios para cruzar o para pasar de un lado a otro, para dispersarse, y la interacción que existió con las venían de otro lado, las que llegan ahí, también es cierto. Es una zona de transición. A gran parte de México, la zona de transición mexicana, y geográficamente es algo muy notable y que no tiene algo equivalente en otras partes del mundo. Realmente en eso sí somos privilegiados. El mensaje primero que queremos dar aquí es tenemos que entender cada frase que decimos. Cuando la desembuchémoslas con el conocimiento preciso de lo que están implicando. Siguiente renglón, es que tiene una historia biogeográfica muy compleja México. Sí es cierto también, porque coincide que tiene un área donde diferentes fuerzas geológicas y tectónicas han estado actuando, y que aquí lo más claro es cómo pasan los del norte al sur y los del sur al norte en un paseadero que parece turismo pre-COVID. Pues porque apareció algo por donde la fauna terrestre podía pasar, ¿sí? Que era el puente centroamericano. Entonces, no lo olvidemos, esto también forma parte de las explicaciones de por qué la fauna que tenemos está donde está, ¿sí? De su origen.
Sin embargo, no podemos desligar nada de lo que nosotros decimos a través de, si no lo vemos a la luz y en los ojos de la evolución. Evolución, la descendencia con modificación, lo que nos está diciendo es que además de todos esos procesos que estamos viendo, existe el proceso intrínseco de las especies en las cuales hay cambios genéticos, cambios que se reflejan en cambios morfológicos, funcionales, etcétera, etcétera, que se heredan. Y eso produce divergencia, produce diversificación, produce la aparición de los nuevos taxa y a veces produce la desaparición de otros taxa. Entonces, sería erróneo no percibir esos procesos apareados con el proceso evolutivo. Y sobre todo, que si yo empiezo a conjuntar todos esos eventos complejos de desplazamientos, de aparición de puentes, y aparte que esa misma dinámica geológica y paleoecológica, aunada a la topografía de nuestro país, hace que haya zonas donde los taxones se aíslan y por mucho tiempo, y que produce que se diferencien. Entonces, entendemos que la evolución dentro del territorio nacional, que es la que genera especies, está siendo causante también un proceso más del origen de la diversidad biológica que nosotros tenemos. Espero que vean más o menos el fundamento de eso que les acabo de decir. Yo espero que hayan pensado en su corazón que van a tener que cambiar el primer párrafo de su tesis para hacerlo más moderno, o al menos entenderlo mejor. Pero ya una vez que entendemos mejor que cómo se genera la diversidad biológica, también los investigadores nos hemos dado la tarea de ver un montón de diferentes componentes que tenemos para entenderla, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos que hay quien le gusta hablar de diversidad alfa, beta, gamma, y la diversidad fenotípica, y la diversidad funcional, y un montón de cosas que son difíciles de entender a veces. Para mí, que yo veo una fórmula matemática y me da susto, pues como que no me dice mucho. Pero hay otras personas a las que les es muy fácil percibir esos diferentes componentes o dimensiones de la diversidad biológica a través de diversos análisis. Sin embargo, tradicionalmente, la diversidad se ha dividido en 3 niveles, ¿sí? Que como la entendemos, que es la diversidad genética, que es la diversidad de genes que portan los organismos en el planeta, y que nos habla de un nivel de organización que está dentro de las especies, ¿sí? Y ahorita voy a resaltar eso de las especies, ¿sí? Cada especie porta un montón de diversidad genética que se expresa de diferentes maneras a través de muchos procesos, y eso es parte del encanto de hacer ornitología evolutiva, pues porque eso es lo que queremos averiguar, ¿verdad? Y aquí uno de los mejores ejemplos es este complejo tan llamativo de lo que se llama la especie, y voy a poner unas, qué bueno que no me ven, pero pongo unas comillotas, de Momotus momota. El siguiente nivel que nosotros reconocemos para entender la diversidad es la diversidad taxonómica, ¿sí? Que habla de la diversidad de las especies que habitan el planeta. Aquí estamos hablando de las unidades a través de las cuales nosotros conocemos la diversidad biológica, porque la diapositiva anterior vimos que la diversidad genética era la diversidad de los genes que presentan las especies. La diversidad taxonómica es la diversidad de especies que hay en el planeta, y esa está muy bonita. Si hay colibrizólogos ahí, les va a fascinar. Ahorita son los ornitólogos de moda. Todo el mundo estudia colibríes. Que nos lleva a que un siguiente nivel de la diversidad nos ayuda a entender cómo las especies se agrupan unas con otras en sitios delimitados y componen los diferentes redes ecológicas, los diferentes asociaciones, ensambles ecológicos que nosotros reconocemos también como una forma de expresarse la diversidad, siempre pensando en que la especie es nuestra unidad de medida. Lo que también hemos aprendido los ornitólogos de la diversidad biológica es que no solamente debemos saber de biología y de evolución y de pájaros y de plumas y cómo chiflan,
tenemos que saber de muchas otras cosas, porque entender esos otros procesos de los que estuvimos hablando en diapositivas anteriores requiere que yo entienda muchos procesos que se dan a muy diferentes escalas en el propio planeta, desde a nivel de cómo gira la Tierra en el sistema solar alrededor del Sol, ¿sí? Hasta cómo funcionan los vientos, cómo funcionan las corrientes marinas o cómo ha funcionado los diferentes continentes a lo largo del tiempo a través de esos procesos geofísicos que afectan al planeta. Tenemos que aprender, tenemos que utilizarlos. Entonces, voy llegando a uno de los puntos más importantes, creo yo, de lo que les voy a echar rollo hoy. Estamos agarrando información y le estamos cosiendo alrededor de nosotros para tener una visión de la diversidad que a nosotros nos importa y que luego vamos a poder interpretar a través de muchas formas. Eso es parte de la inventiva o de la percepción que nosotros como investigadores tenemos de percibir la diversidad y sus diversos componentes en mapas, dentro de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Mucho rollo y pocas aves, ¿verdad? Pero todo esto que estamos diciendo nos ha servido. Yo les vine a transmitir mi experiencia. No es que me haya servido, es que lo he necesitado. He necesitado aprender muchas cosas. Yo, el burro por delante, y mis colegas con los que he trabajado a lo largo de estos últimos casi 40 años de trabajo profesional en la ornitología, porque entender toda esa diversidad ha tenido una línea principal, al menos en mi formación profesional y en el desempeño de mi actividad. La diversidad taxonómica es a partir de la cual yo analizo los patrones generales de la diversidad biológica que a mí me ocupan. No es la única, es la que yo sigo. No estoy aquí dogmatizando ni evangelizando a nadie. Sencillamente estoy diciéndoles el camino que yo seguí. Y también para decirles que el camino que yo seguí está asociado a un recurso que es muy importante. Yo trabajo en una colección biológica, yo trabajo en un museo. Y para mí, lo que yo veo en estos especímenes biológicos que están depositados en las colecciones es una materia prima que me está dando un montón de información, ¿sí? Gran parte de lo que hago desde un punto de vista evolutivo, lo hago utilizando ese recurso. Entonces ya sumé otra cosa, ya sumé geología, ya sumé casi que astronomía, Ahora voy a sumar el conocimiento que me proveen los diferentes especímenes. La responsabilidad de cualquier ornitólogo que quiera hablar de biodiversidad es entender que para describirla mejor hay que entender su origen. Y su origen lo estudiamos, perdón, voy a tomar una pastillita, a través de estudiar sus relaciones filogenéticas. Esta es parte de la obligación que cualquier ornitólogo evolutivo tiene. Y esto se nos presenta en diferentes niveles. Nosotros tenemos una cadena y una gradación de niveles en los cuales nosotros entendemos las relaciones de las especies y sus poblaciones. Y esa es una de las primeras cosas que al ornitólogo le choquean. Chin, es el grupo mejor conocido de la naturaleza, uno de los mejor conocidos, y todavía estamos intentando entender las relaciones de los grupos mayores, y eso es algo muy dinámico. Eso está pasando a cada rato, tenemos cada vez más fuentes de información. Y entonces nos hemos tenido que acostumbrar a que como nosotros percibíamos la diversidad evolutiva de ese grupo que nosotros estamos estudiando, tenemos que reconocer cómo se conforman los grupos que se originaron un mismo ancestro, los grupos monofiléticos. Y esos grupos monofiléticos que nosotros encontramos, que son producto de la evolución, es algo real, algo que ya pasó, los tenemos que reflejar en una nomenclatura, que es la parte taxonómica. Esas deben corresponder uno a uno, deben ser totalmente perfecta el empalme de una con la otra. Un grupo monofilético le vamos a dar un nombre que nos indique justamente que eso, que son son hijos de un mismo padre, descendientes de un mismo ancestro. Y esa es la primera forma en la que nosotros percibimos la diversidad taxonómica.
Sí, las especies, que al final, a lo largo de estas ramitas hay un montón de especies, son nuestras unidades, se agrupan en estos grandes clados, en estos grandes grupos monofiléticos, que nos dicen ahora, pues mira, hay ratites, hay galloancere, y hay neoaves, todo ese tipo de cosas que tenemos que aprender, lo tenemos que entender, ¿sí? Nos sirve. Y los ornitólogos evolutivos vamos cambiando, el nivel de las preguntas que cada uno de nosotros va contestando varía dependiendo de nuestros intereses o del tipo de proceso que nosotros queramos explicar. Entonces, tenemos en la diapositiva anterior es una clasificación de todas las aves. Ese es un ejemplo un poco más miserable en el sentido del número de especies que involucra, pero igualmente interesante. ¿Cómo entendemos la diversidad de estos carpinteros que pertenecían a un mismo género? Ah, pues entonces yo voy a hacer algún tejemaneje, yo uso caracteres moleculares, yo utilizo caracteres morfológicos. Lo que a mí me gusta es una filogenia molecular. Y lo que nos dice es, mira, para que tú entiendas la diversidad de este grupo, tienes que entender que los grupos monofiléticos se asocian de esta manera, de acuerdo a esa evidencia que yo tengo. Y para que yo una vez que reconstruí esas relaciones, tengo otra vez que hacerlas corresponder con un nombre que me indique justamente eso, que son un grupo que viene del mismo padre, de un grupo monofilético. Y a veces ese entendimiento requiere que nosotros hagamos cambios en los nombres con los que conocemos a los grupos. Y entonces la gente empieza a enloquecer. Oye, es que esos taxónomos están locos, les cambian nombre, casi que se lo sacan de la manga. No nos lo sacamos de la manga. Tratamos de que esta nomenclatura sea lo más informativa posible. Que sepamos que cuando decimos Tripsurus, me está hablando de un grupo particular evolutivo de carpinteros, que antes estaban en el género Melanerpes, y que los Centurus nos implica otro linaje de especies distribuidas aquí en las Américas que tienen ciertos atributos. Una vez que nosotros veamos eso, a lo mejor nos dejamos de quejar y decimos, no, pues sí, tiene razón, el Zebrapicus, pues el nombre está a lo mejor espantoso para algunos y para mí está exageradamente sexy, un carpintero cebra. Pero más allá del nombre, me está indicando una identidad evolutiva. Y eso es lo valioso de que nos pongamos a trabajar. Otro tipo de chambas nos han ayudado a hacer y deshacer los patrones que teníamos como idea de la diversidad biológica de México. Este se publicó hace algunos años, lo publicó ahí Juan Martínez con otros colegas, otros vándalos, en el cual nos desaparecieron un género endémico, que era el género Mimodes. Y fíjense que esto del estudio de la diversidad tiene mucho de política. Es que tenemos muchos géneros, un montón de géneros endémicos. ¿Sabes? Si uno es Mimodes, pues nanay, Mimodes no existe. Entonces, el taxónomo hace su chamba y resulta que Mimodes grayson y el sensontle de Socorro en realidad es una forma un poco diferente morfológicamente que está anidada aquí dentro de todos los sensontles comunes de las Américas del género Mimus. Perdimos un género endémico, Mimodes no existe, es Mimus graysoni, pero entendimos la evolución de este grupo complicada por la distribución geográfica de las especies que lo conforman. Entonces, para mí, esas son cosas más que divertidas. Como uno de los factores importantes, ya les había dicho que las especies son como la unidad a través de la cual nosotros entendemos la diversidad biológica, pues nos importa saber, oye, pero de las aves, pues ya casi todas las especies están descritas, ¿no? Pues a lo mejor sí, pero vamos a ver. Vean, esa es la curva acumulativa de la descripción de las especies de aves de México a lo largo del tiempo y tiene esta forma. Esta gráfica, la parte de la línea de abajo nos dice el número de especies descritas más o menos en el tiempo y ese es el acumulativo. Y el comportamiento de esta curva, que es asintótica, pues nos dice que ya estamos cercanos de haber conocido todas las especies de aves que existen en el presente en esta región que nosotros delimitamos como nuestro querido México que cumplió años ayer, ¿sí? Sin embargo,
El trabajo de los taxónomos todavía nos está enseñando que a pesar de que las aves las conocemos muy bien, todavía hay taxones que se están describiendo como nuevos, no los conocíamos, ¿sí? Entonces hay un chorito aquí de formas que nos están diciendo, son formas previamente no reconocidas, a veces se les dice que son subespecies, a veces se dicen que son especies, en realidad muchas son especies disfrazadas de subespecies, no voy a entrar en esa discusión, eso será para otra plática que me inviten, pero están apareciendo, estamos aprendiendo formas que no conocíamos, eso es muy claro, son nuevos taxa, no sabíamos que existían. Y este es uno, es autopromoción, ¿verdad? La última nueva especie descrita para México, todavía algunas ahí en el tintero, ya las irán conociendo en el futuro. Open access, costos dependientes, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque sean ustedes pajareros, sean ustedes ecólogos de aves, sean ustedes ornitólogos evolutivos, siempre dependemos de ese respaldo que es la nomenclatura taxonómica de las aves para hacer nuestras propuestas, nuestros análisis y nuestras conclusiones. Nos enfrentamos en este país a cualquier cantidad de visiones de nomenclatura taxonómica de las especies de aves. Cada una de estas que les nombro aquí se utiliza de una manera u otra. Lo tremendo es que cada una, al tener fundamentos conceptuales y metodológicos diferentes, nos puede llevar a que reconozcamos una diversidad de especies de aves diferente. Entonces, siempre nos ponen problemas. Hay diferentes aspectos que influyen en esto, pero el principal es cómo percibo yo una especie. Y hay muchos conceptos de especie. Y eso se refleja en el número de especies que reconocemos para una región X. Pero va la historia, va a ir en la versión corta. A este par de babosos, ¿sí? No les gustaba ninguna de estas, perdón. Porque al estar haciendo un análisis que nosotros hicimos del proyecto famoso del Atlas de las Aves de México, vimos los especímenes, vimos las formas en las que la avifauna mexicana se presenta y dijimos, no, esto no está representando la realidad que nosotros vemos. Entonces hicimos un análisis utilizando conceptos alternativos y desayunamos una taxonomía alternativa. Analizamos cada especie para ver, de acuerdo a diferentes atributos, de cuántas especies estaba compuesta. Y la nombramos la taxonomía Fophis Town. Town, ya saben quién es, Fophis, ahora ya saben ustedes quién es, ¿verdad? Pero pues no importa, ya todo el mundo lo sabía. Lo que deben saber es que nuestra actividad anárquica llevó a que nosotros nos diéramos cuenta de que lo que a veces una sola especie, lo que a veces se consideraba una sola especie, en realidad estaba compuesta de muchas entidades que nosotros podíamos llamar especie. Y esta gráfica nos dice que hay hay 92 especies que alguna de la nomenclatura que usamos como referencia, que era la de la AOU, ahora la AOS, consideraban una, y en realidad son dos. Ya hay 24 especies que la AOS decía que era una sola especie, y en realidad son 3, y así sucesivamente. Para no hacerles el cuento largo, hicimos lo más posible para publicar esto, y al final lo que nos quedamos es que de 1069 especies biológicas, nosotros teníamos 1257 especies bajo nuestra taxonomía, y de 100 especies biológicas que se reconocían en la taxonomía de AU, teníamos 245 especies endémicas. Ah, caray, entonces ya dicen, hicieron mucho trabajo en balde. Pues no, al contrario, eso nos hace levantar la ceja y decir, mira, entonces sí, el aplicar diferentes conceptos de especie tiene una repercusión. Eso fue lo que dijeron los del comité del checklist de la OU. Se enojaron.
Y se enojaron tanto que nos dijeron hasta de lo que nos íbamos a morir. Sin embargo, esa parte de que nos dijeron que nos íbamos a morir, motiva que digamos, oye, bueno, ellos dicen que estamos mal, nosotros decimos que estamos bien, ¿por qué no utilizamos otros grupos de caracteres para saber si estamos bien o mal y vamos a interpretar bajo nuevos caracteres? Entonces nos vamos a enfocar a ver otro aspecto de la diversidad, otro alfiler para clavar nuestro póster de la diversidad de las aves de México, que es la diversidad genética, que aparte ya habíamos visto que era parte importante. Y nos ayudamos de otro recurso. Vean, estoy sumando recursos e ideas. Y el recurso en este caso fueron las colecciones de tejidos, un componente de la diversidad biológica que nos permite obtener datos a los que antes no teníamos oportunidad de acceder. Y entonces, bueno, nosotros analizamos de varios de los grupos que habían sido propuestos, nosotros analizamos en cuáles las habíamos atinado o no. Y entonces, por ejemplo, en algunos le atinábamos, ¿sí? Y para que vean la filosofía, les voy a presentar 3 ejemplos porque esto lo repito y lo repito. Ese es de los primeros que se hicieron, Icterus spurius fuertesi. ¿Sí? AU dice que era uno solo. Nosotros encontramos que de acuerdo a esta evidencia que hay, podemos sugerir que estas dos formas son 2 especies diferentes. Un clásico contemporáneo, los carpinteros, esos de vientre rojo, Melanerpes aurifrons. La taxonomía tradicional decía que era una especie, nosotros decíamos que eran 4, en realidad salieron 3 bajo nuestros análisis. Bueno, nos falló, no le atinamos, pero tampoco le fallamos, ¿sí? Sí está compuesta por diferentes entidades a nivel especie. En otras los resultados nos sorprendieron, ¿sí? Este artículo es viejo y este taxón se ha estudiado mucho. Nosotros decíamos que en Arremon bruneinuca, que se reparte en todas estas áreas en toda esta área de distribución, teníamos básicamente 2 especies. La sorpresa fue que cada uno de estos colores nos indica un taxón que tiene suficiente diferenciación como para ser considerado especie. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero además de todo, que se consideraba otra especie, se nos metió aquí a este grupo monofilético. Los verdes, Boarremon virentíceps, se nos juntaron con estos Arremon bruneinuca que se distribuyen acá en la zona de Guerrero, Oaxaca. Eso es encantador. Nos equivocamos, pero el equivocarnos nos destapó un patrón interesantísimo de divergencia muy, muy antiguo en las montañas neotropicales y sobre todo de Mesoamérica, que nos habla de esa compleja historia de la diversificación biológica, ¿no? Y así les puedo poner un montón de ejemplos, pero también nos ayuda a analizar otro tipo de caracteres. En todos los biacústicos, que también algunos me están escuchando, nos ayudan a entender que también la divergencia no solo se da en los genes, a veces esa divergencia genética también está aparejada con divergencia en caracteres de conducta, como los cantos. Entonces, entendemos ahora otro proceso, que la evolución puede ir en conjunto o no entre los diferentes caracteres que conforman las poblaciones. Hay grupos de poblaciones que evolucionan mucho en su plumaje, pero cambian poco en la voz, o al revés, la morfología es muy, muy rápida de evolucionar y la voz menos. En fin, hay muchos patrones, pero al final de todo eso estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de cómo funciona el color, ¿sí? Los colores de los plumajes, nosotros también los podemos usar para percibir esa divergencia de las poblaciones y entender cómo cambian por diferentes factores. Eso es parte de la diversidad, eso es parte del encanto de estar acumulando información y ya estoy sumando caracteres, son caracteres colorimétricos, ¿sí? Mido el color, no es el tipo de coloración que diga, es café verdoso o verde cafezoso, ¿no? Son medidas importantes que nosotros tenemos, cuantitativas.
Entonces, pues, más o menos, ahí están Fofis y Town saludando al comité. Pero lo importante es que este tipo de trabajos se acumulan. Este tipo de trabajos se están integrando todas esas fuentes de información para darnos la visión de la diversidad taxonómica que nosotros queremos entender para hacer muchas otras cosas. Una vez que tenemos este marco de referencia, que es la diversidad taxonómica. Y ese es el punto. Lo pueden ver, no voy a contar ahí numeritos, pero finalmente es el corazón de ese trabajo. Ya que tenemos ese marco de referencia, ahora pues nos interesa saber dónde están. Y para eso yo voy a usar otro tipo de infraestructura y voy a colaborar con otro tipo de colegas. Yo voy a tener bajo utilización mi infraestructura de colecciones, pero también voy a tener una infraestructura que sale de todos aquellos que se dedican a la observación y registro de las aves en un contexto geográfico. ¿Sí? Es parte de la biogeografía, es parte de entender la evolución, es parte de entender la diversidad biológica. Y para entender la diversidad biológica con base en esa infraestructura, yo necesito varias cosas. Necesito ir a las colecciones biológicas, donde están las aves de México alojadas, y esa es la distribución de los sitios donde están los museos en los cuales están las aves de México, más o menos. El tamaño de las bolitas significa el número de especímenes que hay en cada una de las colecciones. Los voy a mapear, ¿sí? Voy a ponerles una georreferencia que me indique exactamente dónde y cuándo se colectó ese ejemplar y que está depositado en una colección, que aparte tiene un valor enorme porque es un ejemplar que yo puedo comprobar su identificación y su proveniencia geográfica. Vean, este mapita es muy bonito porque nos dice, en cada una de las bolitas es un lugar donde hay un espécimen de un ave, no sé cuál, pero está representada cada especie. Entonces tenemos sitios hasta donde hay hasta 600 especies y eso es salido de las bases de datos de los museos para México y Centroamérica. Pero ahora tenemos una fuente de información valiosísima, los pajareros, los que seriamente hacen su trabajo y los que seriamente ponen datos que nosotros podemos utilizar para entender los patrones geográficos. Y ahí están. Vean que la cobertura geográfica es un poco menor. Esto de los sitios de colecta tiene muchas décadas tardó muchas décadas haberse completado, pero en pocas décadas aquí nosotros hemos acumulado un montón de registros. Entonces vean, otra vez es una bolita que nos indica del número de especies por cada sitio. Y vean que hay lugares fenomenalmente bien muestreados. Entonces tenemos un equilibrio entre esos datos que yo puedo utilizar a través de muchas metodologías. Esa diapositiva la conoce media humanidad. Martínez Meyer debería cobrar por cada vez que alguien la usa, porque todos la usamos, pero yo tengo algún método de utilizar esos datos para cada especie para generar distribuciones potenciales. Quiero aprender de dónde se distribuye la diversidad biológica. Entonces, mi licuadora de un modelo de nicho ecológico, ese es un ejemplo de alguno de los métodos. Hay métodos multivariados que no necesitan de esto. En fin, hay muchos métodos, pero al final lo que yo quiero saber es, yo solo sé que la especie está aquí. ¿Dónde potencialmente está? A pesar de que yo aquí a este lugar donde está rojo nunca he ido y no sé no he podido comprobar si la especie ahí está. Tengo una hipótesis de trabajo que me permite entender los patrones de la diversidad y eso es más o menos cómo funciona. Ahí tengo los puntos negros, son datos que yo obtuve de localidades precisas y en rojo está la predicción distribucional. Creamos una infraestructura, ¿sí? Haciendo ese ejercicio, nosotros tuvimos apoyo de la CONABIO para algo que todos ustedes usan, no me pueden engañar, que son los mapas que están en red, ¿sí? De las distribuciones potenciales. Tuvimos dos proyectos, uno para las aves de México y otro para las aves de Mesoamérica, que están disponibles en la web de CONABIO y cuya infraestructura sirve para hacer muchas cosas. Sí, ustedes tienen inventiva, se les pueden ocurrir
1,5 millones de cosas interesantes para entender la diversidad biológica y yo les voy a mostrar algunas nada más. Sí, estos otra vez son ejemplos, no importa esto. Hay especies que siempre están en el mismo sitio durante todo el año y otras que cambian de área. Y entonces entramos al dominio de la diversidad ecológica, ¿sí? ¿Dónde están y cómo se distribuyen a lo largo de los agrupamientos de las especies, ¿sí? De los agrupamientos de la diversidad. Y vean, este es un ejercicio que hicimos hace varios años. Nosotros modelamos la distribución estacional de grupos de especies migratorias neotropicales. Utilizando esa misma metodología, son las mismas especies en los dos mapas, ¿sí? Cardelina pusil está nada más de representante de ellas. Y esa es la distribución de las mismas especies en invierno. Pues se nos pelaron los ojos y ese es un trabajo muy viejo. Ahora hay otras cosas muy interesantes que se pueden hacer. Si ustedes se meten a la página de eBird, pueden generar mapas dinámicos con todos esos datos que ustedes están obteniendo para entender los movimientos secuenciales de las especies a lo largo del tiempo. Esa es una manera que nosotros tenemos de hacerlo, pero puede haber muchas y con esa misma infraestructura con la que nosotros trabajamos, ¿eh? No estamos usando otros datos crudos más que los mismos. Generamos los patrones de riqueza de especies. Y esto es bien importante. Todos nosotros, y más aquellos que tienen el enfoque hacia la conservación, utilizan esta información. Sí, es muy, muy relevante para muchas cosas. Utilizamos los patrones de distribución de las agrupaciones de especies endémicas y eso también nos es relevante porque nos habla de la historia del país o de la región. Va a hablar del país. Bueno, sí es el país porque es el mapa de México, ¿verdad? Para que me hago maje. Pero como una región natural en la que se concentran especies que han evolucionado en el lugar y solamente allí existen, bajo diferentes puntos de vista. Vean, por ejemplo, estos dos mapas me están diciendo de dos taxonomías diferentes cómo perciben los patrones de endemismo. Ese es el checklist de la OU y esa es la taxonomía Foffistown. Y si ustedes se fijan, tiene diferencias importantes. Esto lo llevo yo ya al nivel de comparación con otros taxones. Y entonces, ¿es relevante entender cómo se distribuyen todos esos grupos de bichitos en la geografía? Sí, porque si hay coincidencias, podemos hablar de historias evolutivas y paleoecológicas similares o diferentes. Depende de lo que yo esté percibiendo. Entonces, toda esa información yo le estoy ligando también al interés que tenemos en entender la evolución de la diversidad de México como un todo. Nos ayuda a entender esas agrupaciones en un sentido histórico. Ese es un trabajo también histórico, porque es viejísimo. Por aquí el profe Octavio Rojas, sí, calculó a través de diferentes fuentes de datos cómo se agrupaban las regiones naturales de la península de Baja California, primero con solo los puntos y luego con los mapas predictivos. Y vean que podemos entender que existen agrupaciones de especies bien características que están dando identidad a regiones muy importantes dentro de este sitio que se eligió como área de estudio, que es la península de Baja California. Son ejemplos, ¿sí? Algún día, el que quiera, les pasamos los artículos, están en la red y pueden leerlos. Podemos utilizar para esos mismos, para esa misma infraestructura, diferentes modos de análisis que nos pueden decir diferentes cosas. Y este análisis que se hizo hace unos pocos años por Tania Kobelkowski y un par de mensos que tenía ahí de pegostes, nos permite ver bajo dos puntos de vista diferentes, uno filogenético y uno fenético, cómo se caracterizan las diferentes faunas de aves dentro de una región de gran relevancia mundial para la conservación de aves, como es la Sierra Madre Occidental, uno de los grandes centros de endemismo. Entonces, otra vez, más que hablar de los resultados que se obtuvieron aquí, me gusta hablar de que nosotros estamos picoteando diferentes modos de percibir lo que esa riqueza de especies que nosotros estamos viendo. Nuestras fuentes de información nos permiten también jugar a la máquina del tiempo.
¿sí? Porque los patrones de distribución de la bifauna que tuvo un origen X no han sido estáticos, cambian en función de muchas cosas. Y por ahí en una diapositiva del inicio vimos que las tectónica de placas, que el clima, cambian en el tiempo. Y la máquina del tiempo nos permite regresar a estudiar las aves que están aquí, en esta hermosa ciudad llena de smog y de coronavirus, y especular cómo estaban cuando era así. Y eso es una de las mejores maneras de viajar en el tiempo. Y esa es una diapositiva que siempre tengo que poner porque me gusta, aunque no tenga que ver con la plática, la pongo, pero aquí es relevante. Este es el Google Earth de 1492, en donde vemos México Tenochtitlan, ¿sí? en lo que era una de las regiones más maravillosas del planeta y que ahora está llena de edificios, insisto, de coronavirus. Para ir a la máquina del tiempo, yo necesito otras fuentes de información, necesito otros recursos, ¿sí? Unos recursos me los da la paleontología. Si el espectro de tiempo en el que yo quiero viajar en mi maquinita del tiempo es muy antiguo, pues tengo que irme a literatura de este tipo, del Pleistoceno, ¿no? Entonces, yo ya sé que en esa región que yo elegí, que era el lago de México, antes había mamuts y flamingos y esas especies, y ahora encuentro estas, sí, que también estaban en esa época. Ya di un brinco en el tiempo. Me gusta saberlo. Sí, y eso es resultado de un cambio en la ecología. Compadritos como estos, en el siglo XVI y en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, también me están dando información. ¿Qué había en esas épocas? ¿Cómo percibía la gente que estaba viviendo en esos años en esa región? La diversidad de aves que encontraba, y este es José Mariano Mociño. Algún día, si me vuelven a invitar, les platico solamente la historia de Mociño, porque es fascinante. Y ahora tenemos a todos los compadres, los ornitólogos de batas, botas y bytes, con los que yo trabajo y a los que conozco y los que están generando su información, porque nos están dando también información histórica, nos están dando recursos que se acumulan a través del tiempo. Y esta gráfica quiere decir, muchos la han visto, es el número de publicaciones de aves de México a lo largo del tiempo. La línea negra nos dice publicaciones producidas por mexicanos y la línea punteada publicaciones producidas por extranjeros. Lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que ahora somos los mexicanos los dueños de nuestra ornitología en su mayor parte, pero también es divertido en esta gráfica ver que muchos de estos cambios han estado en función de políticas públicas importantes de apoyo a la ciencia, por ejemplo, la aparición del SNI, la aparición de los programas nacionales de posgrado de calidad, la aparición de la CONAVIO, la aparición del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, el doctorado de Mario Ramos, no sé si algunos descendientes académicos de Mario Ramos están ahí escuchándome, o de las becas de CONACYT. Todo ese tipo de cosas también nos están ayudando a que mis ornitólogos de batas, botas y bytes estén poniendo puntitos aquí para que yo haga mi viaje al tiempo. Y mi viaje al tiempo puede tener que ver con el cambio de uso de suelo, como en este ejemplo, ¿sí? En el que yo estoy midiendo cómo el cambio en la cobertura vegetal ha afectado a las diferentes especies de urracas que analizamos aquí y que además están clasificadas bajo la taxonomía Fofistown. Todavía mejor, ¿verdad? O puedo jugar al futuro, futurearle tantito, decir, yo ya tengo la posibilidad de tener fuentes de información que me permiten decir cómo se van a comportar geográficamente las poblaciones bajo escenarios de cambio climático. O, por ejemplo, cómo se comportan bajo escenarios en los cuales hay cambios climáticos, pero también cambios de la distribución de la línea de costa. Entonces puedo yo entender también cuál podría ser el futuro
de la distribución de esas especies de relevancia, como está endémica, bajo esos cambios, ¿no? Si yo analizo con mucho cuidado todos esos datos que se han acumulado a lo largo de los años, por ejemplo, esos datos de colecciones y observaciones, nosotros nos hemos podido encontrar cómo hay sitios del país que han estado muy, muy bien muestreados y que nos permiten tener un recorrido histórico de su diversidad por muchos años. Y que si yo tomo esos datos y los meto a la licuadora analítica adecuada, me permiten interpretar cuáles han sido los cambios que a la luz de los cambios climáticos pasados han tenido las avifaunas locales, otra vez las agrupaciones de especies. Entonces aquí tenemos nosotros pérdidas de especies, aquí en verde en ambos mapas son pocos cambios y en rojo muchos cambios. Entonces, estos cambios para ganar especies, o sea, aquí se ganan, cambios para perder especies, aquí se pierden, y aquí la sumatoria de los dos. Entonces, la máquina del tiempo nos está funcionando muy bien. Sí, tenemos la información y los datos suficientes para hacer alguna interpretación. Este artículo es muy, muy bonito, no es porque haga yo promoción, pero ojalá algún día se den tiempo de leerlo y analizarlo. Déjenme dar un traguito de café. Ya casi acabo. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque lo necesito para la conservación. Por ejemplo, es de la distribución de las especies FT en las zonas de distribución restringida. Esta tabla quiere decir, miren, las dos taxonomías nos dicen, una que en Isla Guadalupe hay 3 endémicas, pero la otra, la FOFISAN, nos dice que hay 8. En la región del Cabo nos dice la taxonomía tradicional que hay 3, pero la taxonomía FOFISAN hay que hay 9. No sé quién tenga razón. Yo digo que yo, por supuesto. Lo importante es que nos cuestionemos de que existe esa diferencia y que son cosas que tenemos que analizar. Nos interesa porque las prioridades de conservación que tienen que ver con las especies y las poblaciones están designadas de acuerdo a los marcos de referencia taxonómicos de la diversidad taxonómica. Y ese también es un artículo que muy sabiamente lideró el profe y que nos habla de la importancia de reconocer entidades taxonómicas. También nosotros podemos futurear un poco acerca de cómo se comportan las comunidades de las aves en conjunto con otros taxones en esos escenarios de cambio climático. Y aquí David, que bueno, espero que por ahí ande, también nos lideró en un artículo en el que se compara cómo esas agrupaciones de plantas y aves cambian a lo largo en esos escenarios de cambio climático y cómo se corresponden con las áreas protegidas. O sea, son preguntas que tienen muchas interpretaciones, desde la propia interpretación evolutiva en el sentido de los cambios de las comunidades a lo largo del tiempo, como en su relevancia en la conservación. Nos ha servido para ver que hay regiones prioritarias para conservar que nadie pela, ¿verdad? Y lo más importante es que, al menos en mi grupo de trabajo, y si ustedes se han fijado, hay un montón de nombres aquí. Yo he tenido la suerte de tener extraordinarios alumnos y extraordinarios colegas para hacer mi trabajo. Las publicaciones que se generan son integrativas, estamos integrando para conocer, así le puse a la plática, ¿sí? Estamos integrando los artículos que se generan en mi laboratorio. Siempre tienen un mapa y pueden tener una filogenia y tiene que ver con los especímenes. Sí, así es como nosotros vamos a percibir la diversidad biológica, con toda esa información que nosotros estamos recopilando. La información viene de muchas fuentes, ¿sí? Cada pajarito en el campo, cada pajarito que nos deja su piel para estudiarla, su esqueleto, su muestra de tejido, su localidad geográfica, su película, su foto, su dato en una base de datos abierta, su registro en una base observacional, los cantos, la bibliografía. Todo eso nos ayuda a entender la diversidad biológica, ¿sí? Todo eso
lo estamos sumando para que en artículos como esta contribución podamos vertir toda esa información que es fruto del trabajo de muchas personas, no solo de los pájaros, es de los individuos que están analizando los datos. Los jitomates son virtuales, son para que me los avienten ahorita que yo acabe, si es que me los merezco, y si no me los merezco, pues también. Y por último, el anuncio. Esto es divertido, porque en esta clasificación de las universidades del mundo, en 2017, que es la última vez que se hicieron un análisis acerca de las publicaciones que se generan en las universidades del mundo sobre los diversos temas de la ciencia, desde la física cuántica, la microbiología, la inmunología, en ornitología, una institución mexicana ocupa el 8º lugar mundial por sus contribuciones, lo cual quiere decir o nos da una idea de que tal vez aquí en este país estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? En esta disciplina. Y yo, pues les agradezco a los de Cipamex que me pusieron a trabajar en esa época de pandemia, a ustedes, los que no se durmieron, lo malo es que nadie los ve si se durmieron, y cualquier cosa estoy a su disposición, y yo ya terminé, Alex. Gracias. No, pues gracias a ti, por esta charla tan amena, que nos andan enterando ahí de los chismes. Ese del lavadero es la hora del lavadero, sí. Se entera de los chismes contra el AOU. Pues ahorita esperamos, tienes un montón de saludos. Bueno, yo también no los veo, pero igual los saludo. Tiene un montón de admiradores, vas a ver ahí abajo un montón de admiradores que tiene. No veo a nadie. Ahorita me hace falta, porque no ve a nadie. Laura Domínguez, Leopoldo Vázquez, Laura desde Puebla, Marta Tuga, no sé si lo ubiques, pero no dice de dónde es. Ana Gutiérrez, Laila Luna, Cascabelera, un gusto escucharte de nuevo. A mi papá ornitólogo. Doña Laila, qué gusto. Que se está yendo la señal, dice. Sí, pero creo que era más bien un problema ya, ¿no? Una pregunta era, pues, Rodrigo Morales, ¿a qué se refiere con la colección de tejidos? No había escuchado de alguna colección así. Sí, bueno, eso se refiere a que para obtener nosotros los datos genéticos necesitamos tomar muestras de los tejidos de las aves. Entonces, esas colecciones contienen diferentes formas de hacerlo, ¿no? Los especímenes que se preparan en pie se les toma una muestra de músculo, de hígado y de corazón y se guardan en congeladores. Se toman muestras de sangre, se toman muestras de plumas. Entonces, se guardan en esos acervos especiales que son las colecciones de tejidos y que son, pues, la base fundamental para los estudios de genética y genómica que hacemos en la actualidad. Entonces, esos recursos están en muchos lados. Sí. Doctor Chablé, qué gusto oírlo. Y, bueno, verlo, no lo oigo, pero... Pati, también muchas te mandas. No, eso es Jorge Alén. Excelente charla. Muchas gracias por sí. Patricia Ramírez pregunta: ¿de cada ejemplar se obtiene una? Creo que es lo mismo que estás platicando. Sí. Más saludos. Comentan sobre un libro que les revisaste, Aves del Bosque de Encino de la Ciudad de Puebla, y te lo agradecen. Bueno, espero que les haya ido bien, ya no me acuerdo, pero luego... Ay, Dios mío. Don Barak. Sí. Barak. Gracias. Felicidades. Sin duda, la mejor conferencia del mundo. Ya ves, tienes tu club de admiradores. Caray, qué amables, muchas gracias. Christopher Martínez, ¿hay algún indicativo en el presente que nos dé partida para poder ser asertivos en cuanto a la diversificación y distribución de las especies en México hacia el futuro? Pues no, todas son hipótesis, inclusive lo que hacemos hacia atrás, las filogenias y eso, que son cosas que ya pasaron, son hipótesis, ¿no? Es decir, nosotros, sobre todo al futuro, pues estamos jugando con diferentes escenarios que
y dependiendo de esos escenarios con los que nosotros trabajemos, los resultados pueden ser diferentes, ¿no? O sea, al final sabemos que va a haber cambios y cambios debidos al cambio climático, pero no tenemos la bola de cristal, ojalá la tuviéramos. Lo único que hay que hacer es estar bien conscientes de los tipos de análisis que hagamos, qué implican, cuáles son sus limitantes, cuáles son sus priors, ese tipo de cosas, pues, para que sepamos cómo interpretar lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, sí. Carlos Álvarez, también. Carly, qué gusto. Alex Yáñez. Maestro. Y aquí tenemos a Juan. Ay, que está muy larga. Ya la veo. Sí, excelente charla, doctor Adolfo. Quería preguntar si afirma que los estudios interdisciplinares dentro del terreno de las ciencias son de utilidad para la conservación de la fauna mexicana. ¿Considera importante también trabajar de la mano con investigadores de otras ramas del conocimiento no necesariamente científicas, como la bioética y el derecho, por ejemplo, para alcanzar los objetivos de conservación que se proponen? Gracias por la pregunta, Juanjo. Y no, miren, es una cosa que quería resaltar y se me olvidó. Es este camino de décadas que he llevado, he tenido que tratar con computólogos a los que no les entiendo nada cuando hablan, con geógrafos, ¿sí? Con personajes de las ciencias sociales, ¿sí? Con matemáticos, con biólogos de muy diversas fuentes. O sea, es imposible que nosotros hiciéramos esto sin la colaboración de muchas disciplinas. Sí, yo no entendería conservación sin que tuviéramos que tratar con los especialistas en derecho ambiental, como Juanjo, por ejemplo, ¿no? Que él es un especialista en derecho ambiental en formación. Entonces, sí, dije biólogos de bata, botas y bytes, pero todos estamos en el mismo barco y tenemos que hacerlo. Tienes toda la razón. Ok. William Q, saludos. Rodrigo Morales, te da las gracias. Olivia Mejía. Gracias. Yael Cázares. Gracias de Morelia, que nos manden unas, gracias, Liliana, que nos manden unas corundas. Ahí, sí. Lidia León. Gracias, Lidia León. Mira. No, hombre, la lista es larga. Tienes tu club de investigadores. Mira, mis gemelas de chocolate, gracias, que hace mucho que no sé de ellas. Qué gusto verlas aquí. Saludos. A ver, aquí una pregunta de Jesús Eduardo. ¿Hay alguna idea de qué caracteres evolucionan más rápido? ¿Ecológicos, genéticos, etológicos? Uy, la pregunta del millón. No, ese es uno de los encantos de hacer biología evolutiva. Como les decía, hay veces que vemos grupos que su plumaje evoluciona muy lentamente y otros caracteres como los genéticos lo hacen rápidamente. Los de los Arremon bruneinuca fue el caso perfecto. Hay otros que son muy estables, ¿no? Los plumajes son muy cambiantes y la genética es muy, muy poco cambiante. Y las esporofilas, los arroceritos, ese es el ejemplo perfecto. Entonces hay una diversificación enorme en plumajes y los genes evolucionan muy lentamente. Entonces, depende, una vez que las poblaciones se dividen, la evolución es idiosincrática. Cada quien tiene su camino. Martín Martínez, saludos desde Tamaulipas. Martín Pescador, sí. Sí, y aquí Ricardo Canales. Ay. ¡Oh! No, ese bloqueenlo, por favor. Bueno, ahorita. Y yo creo que una pregunta que tendría yo, de las áreas, de las regiones aquí de México, ¿cuál dirías tú que se te hace interesante desde el punto de vista de lo que estuviste platicando, no? Todas tienen su encanto, todas tienen su encanto. Y creo que una de las cosas es que entender que cada región tiene aves que son producto de una historia bien, bien particular. Y eso les concede ser únicas, aunque tengan poquitas o muchas especies, aunque tengan poquitas o muchas endémicas. Es resultado de la historia y eso es parte de lo que tenemos que entender. No, a veces no una que tenga un montón de endémicos es más importante que una que tenga pocos endémicos, pero que tiene cosas muy antiguas, por ejemplo, o de distribución ecológica muy restringida. Entonces, sí tenemos que entender como un todo
esas avifaunas. Y yo, cada región, yo he disfrutado, he ido a muchos lugares de México a hacer trabajo de campo, a varios lugares del mundo a trabajo de campo, y en cada lugar me fascino, me encanto porque entiendo que es único el lugar donde estoy, ¿no? No me gusta ir a los potreros, eso sí, porque hay garrapatas y puras aves producto de la del mal manejo de tierra de los humanos. Feliciano Heredia, felicidades. Gracias, Feliciano. ¿Qué hacer o cómo participar con los vacíos de información en el noreste de México, en el desierto chihuahuense? Pues eso, yo creo que él lo sabe mejor que nadie, pero gracias que me pide mi opinión. O sea, los vacíos de información no se componen más que yendo al campo. Pero tenemos otras herramientas como estos modelos predictivos que nos dan una idea de lo que podríamos esperar. Sí, los modelos predictivos son hipótesis también sujetas a ser comprobadas. A ver, me dice que ahí en medio de Chihuahua hay la especie 1. ¿Qué hago? Pues voy al medio de Chihuahua y me pongo a pajarear y digo, sí hay o no hay, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que hay las maneras de hacerlo es esa, ¿no? Y ayudándonos de las otras herramientas. Te saludan desde Allende, San Miguel de Allende. Y te saludan también desde Paxingán, mientras no manden balazos. Le dan miedo las matemáticas, pero creo que es algo importante, ¿no? La inspiración que luego sirve esto para otras personas. No, les agradezco mucho. Bueno, y un saludo de Manuel Morales. Sería todo lo que tenemos, Adolfo. Muchas gracias, muchas gracias, muchos amigos y muchos exalumnos, gracias que se tomaron el tiempo de escucharme y pues bueno, ahí cualquier cosa estoy en el correo, ya saben, y gracias Alex y a los de Cipamex que me invitaron a divertirme en esta charla. No, pues al contrario, pues gracias a ti, por esta plática tan interesante y entretenida. Tu fama te precede. A quienes nos escuchan, pues la semana que entra también los invitamos a que nos acompañen. Tendremos a Luis Antonio Sánchez con su plática Un país dinámico, una avifauna dinámica, las causas de la diversidad de las aves de México. ¿Alguien más? Para que les hable de ciencia. Ese sí, yo ya hablé de las cosas light. Luis les va a hablar de ciencia y hay que aprender, para los que lo hacen en serio, no like. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, saludos. Gracias, nos estamos viendo, hasta luego. Tú me sacas, ¿verdad? De aquí del... Sí. No, yo aquí me salgo. Sí, gracias. Saludos, cuídate, Alejandro, nos vemos, bye. Hasta luego, gracias a todos y los esperamos la siguiente semana. Adiós.